Quiero comenzar por hacer algunas preguntas que nos van a ayudar a ubicarnos en el contexto del mensaje de hoy. De hecho, no sé si conocen el título del tema. Cuando queda solo un pan. Igual el título podría ser Cuando queda solo un puñado de harina o Cuando solo queda un poquito de aceite. Ahí está. ¿Qué haces cuando en la despensa solo queda un pan y la familia tiene unas cuantas bocas que alimentar? Probablemente has estado ahí. No muchos, porque en este país no diríamos que esa es la mayor necesidad, la necesidad del pan material. Pero hemos estado allí. Y los padres se desesperan porque no solamente hay un solo pan, sino que no hay dinero para comprar. ¿Y qué haces cuando la salud comienza a deteriorarse? Y las fuerzas se agotan. ¿Y qué haces cuando las pruebas son muchas? Y la capacidad de enfrentarlas y superarlas realmente no es la misma de antes. ¿Qué haces cuando la fuerza de voluntad se ha debilitado y ya no puedes o te cuesta cada vez más resistir esa tentación? Bueno, y la lista podría continuar, pero creo que ya tienes la idea de hacia dónde quiero llegar. Bueno, entre tantas opciones de lo que podemos hacer, en esta mañana quiero proponer básicamente una, y es recordar. Hemos de recordar. ¿Y qué hemos de recordar en particular? Bueno, vamos a dar una mirada, podríamos decir una segunda mirada, porque ya son pasajes de la Biblia conocidos, una segunda mirada a 3 conocidos milagros del Señor. Y vamos a estar atentos, son milagros que conocemos, pero por lo general hay aspectos del milagro o de los milagros tan descollantes, tan prominentes, que opacan otros. Y en esos otros detalles muchas veces hay una lección valiosa que nos puede ayudar cuando la crisis golpea. Y cuando hablo de cuando la crisis golpea, muchos estarán diciendo, wow, estoy en el lugar adecuado. Y como que me está hablando a mí porque justamente estoy ahora enfrentando una crisis. Y aunque no hablemos de crisis, ¿quién no está enfrentando algún tipo de desafío entre nosotros? ¿Quién entre nosotros puede decir que en este momento no tiene ninguna preocupación? Bueno, si alguien dice eso, entonces probablemente se equivocó de lugar. Porque estamos aquí porque queremos escuchar de Dios, de su palabra particularmente, que Él nos dice, esto es para ti. Así que vamos a comenzar con el primer milagro. Y no vamos a hablar del milagro en sí, en detalles, porque, bueno, ya lo conocemos muy bien. Pero el caso es que en el capítulo 8 del Evangelio según San Marcos, Marcos capítulo 8, encontramos una situación interesante. Ya Jesús, digamos que horas antes, ha realizado el segundo milagro de la multiplicación de los alimentos. En esta oportunidad ha alimentado a 4,000 hombres, sin contar mujeres y niños. El primer milagro, a ver, ¿alguien recuerda? Si el segundo fue alimentar 4,000 hombres, el primero fue alimentar. Y cuando decimos 5,000 hombres o 4,000, bueno, siempre hay más niños. Y en las reuniones religiosas, no sé, aquí no he sacado la cuenta, normalmente hay más mujeres. Probablemente en esa oportunidad había más mujeres que hombres y por supuesto más niños que hombres y mujeres. Así que estamos hablando de no 5,000 o de 4,000, hablando de miles, probablemente 20,000, cuando mínimo. El caso es que ya el milagro de los 4,000, alimentar a 4,000 hombres más mujeres y niños con 7 panes, ha ocurrido. Pero ahora se produce un incidente bien curioso. Y es que después del milagro,
Los fariseos, estamos en Marcos capítulo 8, los fariseos le piden al Señor una señal. Imagínense, qué más señal quieren? Una señal del cielo, dice el versículo 11. Entonces los fariseos vinieron y empezaron a discutir con él, con Jesús, y a pedirle una señal del cielo. ¿Pero qué más quería? Y dice, más adelante dice el objetivo de la señal, para ponerlo a prueba. Entonces el Señor suspira profundamente, dice que no le será dada ninguna generación. Dejándolos, dice el versículo 13, se embarcó de nuevo, se fue a la otra orilla. Estoy pasando esto por alto, así un poco generalmente, porque lo que me interesa está a partir del versículo 14. Y es que los discípulos, una vez que están en la barca, dice allí, habían olvidado de traer pan. Bueno, es curioso, Marcos dice que no tenían sino solamente, ¿cuántos panes? Un pan, dice Marcos, pero Mateo, que también registra el incidente, dice que no tenían pan. Bueno, es que entre uno y ninguno prácticamente no hay mucha diferencia. No hay contradicción allí. Aunque en alguna parte dicen donde comen uno, comen dos. Bueno, comen dos mal comidos, ¿no? Porque un pan para dos, bueno. El caso es que había varios en el barco y es como si no tenían nada. Pero entonces Jesús les advierte, versículo 15, guardaos de la levadura de los fariseos. Bueno, los discípulos que a veces estaban, hay que admitirlo, a veces estaban un poquito, y disculpen el término, despistados. O sea, como que no estaban ubicados y hacían o decían cosas que no estaban en su lugar. Entonces, cuando Jesús dice, guardaos de la levadura, entonces ellos, dice el versículo 16, es porque no trajimos pan. ¿A qué se refería el Señor cuando dijo, guardaos de la levadura de los fariseos? Bueno, si leemos en Mateo, que no lo vamos a buscar, Mateo dice, guardaos de la doctrina. O sea, tengan cuidado de las enseñanzas de los fariseos y de Herodes. El Señor no está hablando de pan, pero ellos, bueno, por asociación, dicen, estoy aquí parafraseando y además imaginando. Dijo levadura. Levadura. ¿Con qué se hace el pan? Levadura. Se refiere al pan. Y de repente, ¿dónde están los panes? Trajimos solo un pan. Fíjense cómo asocia. Trajimos solo un pan. Y entonces la preocupación de ellos es, no tenemos pan. Y el Señor está pidiendo pan. Bueno, por favor. Horas antes, ha multiplicado los panes para que comieran ¿cuántas personas? 4,000 hombres, más mujeres y niños. Y ahora ellos están preocupados porque lo que tienen es un solo pan. Pregunto, si con 7 panes alimentó a 4,000 hombres y con 5 panes alimentó a 5,000 hombres, ¿con un pan podría el Señor hacer algo? ¿Será que podría hacer algo o es que con un solo pan no se podía? El que multiplicó 7 panes para alimentar a miles, puede multiplicar un pan. Es más, no necesita un pan. No necesita un pan. Bueno, antes de arremeter con mucha fuerza contra los discípulos, recordemos que muchas veces caemos en el mismo error. Habían visto la gloria de Dios, el poder de Dios en acción. Pero ahora, como hay un solo pan, ellos se ponen nerviosos y se olvidan de que allí está ¿quién? El Dios Todopoderoso. Así mismo, el Dios Todopoderoso, el Dios creador de los cielos y la tierra está allí. ¿Por qué tienes que preocuparte porque tienes un solo pan? Cuando allí está el Dios Todopoderoso. Un autor, su nombre es William Barclay, dice que, porque las preguntas que vienen a continuación del Señor nos hacen pensar o imaginar que el Señor se molestó. Porque si ustedes leen, fue una ametralladora de preguntas las que comienzan a partir del versículo 17. Dice, al darse cuenta, Jesús dijo, ¿por qué estáis hablando de que no tenéis pan? ¿No veis, no entendéis? ¿Aún tenéis la mente embotada? ¿Tenéis ojos y no veis? Etcétera, etcétera, etcétera. Cualquiera puede decir se molestó. Pero dice Barclay, yo no imagino al Señor molesto, yo lo imagino a Él, porque los discípulos eran sus hijos, pero también eran sus amigos. Yo imagino al Señor
diciéndole estas cosas, pero con una sonrisa en sus labios, como diciéndole, ¿pero qué les pasa? ¿No? Acaban de ver el poder de Dios en acción, tranquilos. Y dice Barclay que básicamente lo que el Señor estaba haciendo era pidiéndole, lo que tienen que hacer es, ¿saben qué? Recordar. Recordar. ¿Y qué es lo que Él quiere que recuerden? Ahora vamos a leer esta siguiente parte con más detenimiento, porque a partir del versículo número 19, escuchen cómo el Señor los ayuda a recordar. Y esto es para nosotros. En realidad es para ti y para mí. Versículo 19. Yo le imagino a Él, en verdad, con una sonrisita en sus labios, diciendo o preguntando, a ver, vamos a ver. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos juntasteis? Ahora, ellos no han olvidado porque, ¿qué dicen ellos? 12. ¿Se acordaron? Eran 12. Y ahora, con esa expresión de, bueno, están perdonados ya. Cuando partí los 7, entre 4,000, eso ocurrió hace unas horas, ¿cuántas cestas llenas de pedazos juntasteis? ¿Y qué dijeron ellos? 7, o sea, se acordaban. En otras palabras, ¿qué es lo que Dios está haciendo? ¿Qué es lo que Jesús está haciendo aquí? En los momentos difíciles, porque ¿saben qué? Este sermón no es sobre comida. Este sermón no habla de comida. En realidad, cualquiera puede pensar, oh, cuando solo queda un pan, cuando solo queda un puñado de harina, cuando solo queda un poquito de aceite, esto es pura comida. No. Lo que quiero decir es, en el momento difícil, en el momento de la prueba, no solamente cuando no hay pan, cuando la salud se deteriora, cuando pierdes la fe, cuando la fuerza de voluntad se debilita, cuando pierdes el gozo, cuando no hay paz en tu corazón, cuando sientes que el Señor no te ha perdonado ese pecado, aunque ocurrió hace 20 años. Cuando te ocurre todo eso, Él te está diciendo en esta mañana, y no con el ceño fruncido, sino con cariño y con mucho amor te está diciendo, acuérdate. ¿Acuérdate de qué? ¿Qué era lo que el Señor le estaba diciendo a los discípulos? Yo estoy en la barca. Ustedes no están solos. El Señor te dice en esta mañana, mi amigo, mi amiga, yo estoy contigo en esos momentos difíciles, cuando sientes que el piso se mueve y el cielo se desploma y sientes que eres indigno o indigna y que tu pecado no tiene perdón o que no hay salvación para ti. Oye, ¿tú te acuerdas? Entonces te toca a ti de recordar cuántas han sido las oportunidades en las que el Señor ha estado contigo en el momento difícil. ¿Y cuántas veces no te ha sacado de ese apuro, del aprieto, de la crisis, de maneras que incluso tú no imaginabas? ¿Puedes imaginar? ¿Puedes recordar, sí o no? Entonces la primera cosa que hemos de recordar es una promesa. Porque básicamente lo que vamos a recordar son promesas. Y esa promesa dice, he aquí yo estoy con ustedes. ¿Cuánto tiempo? Todos los días. Para la palabra de Dios, es promesa del Señor. Yo estoy contigo, dice Él, todos los días hasta el final. Ya sea el final de tus días o el final de este mundo, pero estoy contigo. Esa es la primera lección. Yo estoy contigo. Ahora, cuando solo queda un puñado de harina. Bueno, otro relato conocido, así que no vamos a dar todos los detalles, pero aquí estamos hablando, ¿se acuerdan? Primera de Reyes, capítulo 17, cuando el Señor le dice a Elías, ve y huye a Sarepta. Oye, Sarepta, ¿alguien recuerda? Sarepta era la cuna, sí, de la lotería, pero prácticamente de Sarepta era Jezabel. Jezabel, quien estaba persiguiendo a Elías para matarlo. Y entonces Dios le dice a Elías, ve a Sarepta y escóndete allí. O sea, lo está mandando al nido de las víboras, al patio de Jezabel. Pero nunca se le ocurrió a Jezabel pensar que Dios enviaría a Elías justamente a Sarepta. Pero el caso es que allí Dios le dice a Elías, hay una viuda que te va a alimentar. ¿Conoce la historia? Bueno, esa historia es como para un sermón aparte, exclusivamente para esa historia, pero lo voy a mencionar porque
Me llama la atención, en primer lugar, que esta viuda que va a alimentar a Elías, cuando él llega a la casa de ella está preparando su última comida. Pero no para comer y acostarse a dormir, no. ¿Para qué? ¡Para morir! Ella misma lo dice. Cuando él le pide agua, ya le da el agua, pero cuando él le pide que le dé comida, ella dice, no, mira, yo estoy preparando mi última comida para mi hijo y para mí, comer y morir. Entonces viene la prueba. Y la prueba básicamente es esta. Comer el poquito de comida que le queda con su hijo y morir, o creer en la promesa de Dios y vivir. Y no es fácil. Porque este es un extraño, tú no lo conoces. Pero este extraño, curiosamente o extrañamente, ha dicho, no temas, ve y haz como te digo. O sea, prepara para mí primero. Prepara para mí primero. ¿Por qué? Porque el Señor Dios, wow, esta promesa es, versículo 14 de Primera de Reyes 17, porque el Señor Dios de Israel ha dicho, ella había oído hablar del Dios de Israel, pero en Sarepta no se adoraba al Dios de Israel. ¿A qué Dios se adoraba en Sarepta? A Baal y a Astarte. El Señor ha dicho, la harina no escaseará de la tinaja. Wow. Oiga, hay que estar muy seguro de lo que se está diciendo. La harina no va a escasear de la tinaja, ni el aceite de la botija, hasta que el Señor envíe lluvia sobre la tierra. Pero ella dice, el relato, va y hace como Elías dice, en otras palabras. Ella está jugándose la vida. Pero dando un paso de fe, porque de alguna manera cree que el Dios de Israel está hablando por él. Entonces, ¿qué ocurrió? Versículo 16, y la harina no se acabó de la tinaja. Y ahora viene, dos preguntas que quiero hacer. Porque estos son los detalles a los que me refería en la introducción, que son muy fáciles de ser obviados o ignorados. La tinaja. La mujer comió esa noche con su hijo y también comió Elías. Pero ella tuvo que acostarse a dormir. ¿Qué crees tú que fue lo primero que ella hizo en la mañana? ¿Qué crees tú que ella... Lo primero que a lo mejor no pudo conciliar el sueño pensando en esa tinaja. Lo primero que ella hizo con toda seguridad fue directo a donde estaba la tinaja para ver si había qué cosa. Oh, harina, claro. Porque era la primera vez, la primera noche. Va a la tinaja. Y ahora la segunda pregunta es, ¿qué crees tú que ella espera encontrar? ¿Una tinaja llena hasta el tope que casi rebosa de harina? ¿O un puñado de harina en el fondo de la tinaja? ¿Qué esperaría ella? No es fácil saberlo, ¿verdad? No es fácil. No es fácil. Si estaba esperando una tinaja llena hasta el tope, no podemos culparla. Porque la promesa era, tendrás por muchos días. Y no sabemos el tamaño de la tinaja, ¿no? Pero ahora bien, en realidad no estaba llena hasta el tope. No estaba llena hasta el tope. ¿Cómo lo sabemos? Porque la promesa del profeta era, la harina no escaseará. No dice, la harina sobrará. La promesa es, mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana, la promesa es no que te va a sobrar, sino que nunca te va a faltar. Y hay una gran diferencia. Hay algunos que creen en el evangelio de la prosperidad. No sé si lo han escuchado. Y para ellos el evangelio de la prosperidad consiste que si tú eres cristiano verdadero y eres fiel, Dios te va a prosperar y vas a ser rico y vas a tener varios carros y lanchas y mansiones y la cuenta en el banco va que, bueno, casi que explota de fondos. Ese es el evangelio de la prosperidad. Pero ¿en qué parte de la Biblia Dios dice eso? La promesa es no escaseará, no te faltará. Y entonces, ¿qué pasó? Me imagino que algo muy interesante pasó. Porque para el segundo día, ya ella probablemente no esperaba una tinaja llena, sino esperaba ver cuánto. Suficiente para el día. Escuche bien, suficiente para ese día. Así es como Dios bendice. Suficiente. Suficiente para el día. Porque basta a cada día su afán. Y Dios ha prometido,
si no lo prometido, por lo menos en el Padre Nuestro, el Señor nos enseñó a orar pidiendo, ¿cómo dice el Padre Nuestro? Dame el pan de esta semana o dame el pan semanal. No dice mensual, no dice dame el pan semanal. Dame el pan para cada día. Día a día. Como el maná caía día a día y si querías guardarlo, no, se dañaba. Día a día. Ese evangelio de la prosperidad entonces no está sustentado en la Biblia, porque en la Biblia lo que encontramos es un Dios que ha dicho, vive un día a la vez. Basta cada día su afán y ha prometido sustentarnos cada día. Pero hay otra enseñanza más. Cuando esa mujer, esa señora, ya día tras día se levanta y encuentra que en la tinaja hay suficiente para ese día, ¿qué ocurrió con la confianza de ella en el Dios de Elías? ¿Qué pasará cuando tú compruebas que Dios es fiel y que cumple sus promesas y que vez tras vez lo pones a prueba y encuentras que en verdad es un Dios confiable? ¿Qué pasa con tu fe? Tu fe se fortalece porque he aquí que encuentras que pasan los días y la promesa se cumple y en la tinaja hay suficiente para ese día. Pero hay algo más. Y esto también es muy bueno. Además de la confianza en Dios, yo supongo, y con mucha base, que en el corazón de esa mujer se cultivó un espíritu cada vez más grande, diga la palabra usted, de gratitud, agradecimiento. Su fe se fortaleció, pero también su gratitud hacia ese Dios de Elías. Lo que estoy diciendo es lo que, bueno, dos historias cortas que voy a contar nos enseñan, ¿no? Y que tienen que ver con este punto de la gratitud y de confiar en Dios un día a la vez. La primera historia la cuenta una autora llamada Patricia Mapser. El artículo lo publicó Signs of the Times. Básicamente digo la enseñanza principal, los detalles principales. Dice ella que un día está en una zapatería y una señora se está probando unas sandalias. Después que se las prueba y ella considera que le quedan bien y son vistosas, le pregunta a Patricia, ¿qué le parecen mis sandalias? ¿Le gustan? ¿Me quedan bien? Entonces Patricia le dice, sí, le quedan bien, muy bien. Entonces la señora, como hablando consigo misma, dice, así como pensando en voz alta, dice, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? En mi casa tengo 69 pares de zapatos. ¿Cuántos dije? Algunas señoras dirían, yo pensaba que tenía muchos, tengo 20 nada más, pero no, esos son poquitos. Bueno, el caso es que, dice, yo tengo en la casa 69 pares de zapatos y lo peor es que no me los puedo poner prácticamente porque en mi trabajo me exigen usar un calzado especial. O sea que va todos los días a trabajar con el mismo par de zapatos, que es el zapato especial que debe usar por exigencias de la compañía. Entonces, ¿cuándo se pone? ¿Cuándo se pone 69 pares diferentes de zapatos? ¿Y cómo lleva la cuenta de cuál se puso y cuál no? Oh Dios, 69 pares de zapatos. La segunda historia la cuenta otro autor, él es Mark Buchanan, un pastor. Él dice que estaba en una oportunidad en Uganda y entonces decidió ir a la iglesia en la mañana. Y dice que la iglesia era visiblemente una iglesia, o sea, que se había levantado con el esfuerzo de los hermanitos que eran todos muy pobres. Bueno, no tenía piso, el piso era la tierra. Y el techo era zinc, techos de zinc. ¿Sabes? Cuando el calor pega, wow. Pero entonces dice él que estando en pleno culto, el pastor antes de predicar pregunta, ¿hay alguien en la congregación que quiera dar un testimonio de gratitud? Y entonces una señora, dice él, morena, muy alta, se coloca de pie, pasa, y entonces le dice a sus hermanos y hermanas en Cristo, les dice, yo había estado orando durante 3 meses y medio por un par de zapatos. ¿Y saben qué? Y hace así, miren, Dios me dio unos zapatos nuevos. Y cuando ella dijo eso, todos se pusieron de pie y amén, amén, y empezaron a aplaudir. A ver, ¿por qué? Y entonces lo que más me gusta de la historia es que
Mark Buchanan, el pastor, está allí y dice, ¿saben qué? No pude aplaudir porque me sentí tan mal. Porque nunca en mi vida he orado por zapatos y nunca he dado gracias por un par de zapatos, ni siquiera por los que tengo puestos. Bueno, yo creo que yo no recuerdo haber orado por zapatos. Y tampoco he dado gracias por los que tengo puestos. ¿Cuál es la lección allí? ¿Cuál es la lección allí? La lección es que Dios nos ha prometido. No 69 pares de zapatos, nada por el estilo, que no nos va a faltar. No nos va a sobrar, pero tampoco nos va a faltar. Y ahora el último relato. Por cierto que si no me hacen ninguna seña, yo sigo. Mucho cuidado. Pero no, el tercer relato también es muy conocido y por eso no lo voy a contar, pero esta vez no es el puñado de harina, es el poquito de aceite. En Venezuela decimos una ñinga, ¿verdad? Una ñinguita. Si hay algún dominicano, el dominicano diría un chin. Un chin. Así que cuando queda un chin, cuando queda una pizca de aceite en la vasija, y este relato lo encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 4, y allí encontramos a una viuda muy pobre. Su esposo, que era un profeta, acaba de morir, y según la ley antigua, ¿ustedes la recuerdan? Si el caballero, el dueño de la casa, muere y deja una deuda pendiente, el acreedor puede, ¿qué cosa? Exigir que los hijos le sean entregados para servidumbre. Era ley. Y saben, servidumbre hasta que llegara el año del jubileo. Unos cuantos años debían pasar. Y ahora ella va a Eliseo, apesadumbrada, le dice lo que acabo de mencionar: ha venido el acreedor para llevarse a mis hijos. Y qué interesante que Eliseo, Segunda de Reyes, capítulo 4, el versículo 2, Eliseo le pregunta así directo, sin mucho rodeo: ¿qué te haré? Declárame qué tienes en tu casa. O sea, ¿por qué esa pregunta? ¿Qué tienes en tu casa? Entonces, la señora no tiene la respuesta. Tu sierva ninguna cosa tiene, sino una vasija de aceite. ¿Qué está diciendo allí? Ninguna cosa tiene sino una vasija de aceite. Lo que está diciendo es que la vasija de aceite prácticamente no vale nada, porque está diciendo no tengo nada. Oh, bueno, sí, una vasija de aceite. Entonces, la exhortación de Eliseo es: ok, ve y pide vasijas prestadas, pero noten esta ¿cómo le llamaríamos? Esta ayudita que le está dando, ¿no? Le dice: todas las que puedas conseguir. O sea, él sabe lo que viene. Él conoce a su Dios. Y él sabe que este es un Dios de abundancia, no es un Dios de escasez. Pide, pero oye, no seas escasa, ¿viste? No seas escasa. Pide todas las que puedas en el vecindario. Bueno, ella lo hace, recoge vasijas, y la orden de Eliseo es: bueno, después que tengas las vasijas, cierra la puerta, y tú con tus hijos, ¿qué van a hacer? Van a tomar de la vasija el chin o la ñinga y lo van a echar en una vasija. ¿Y qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? El chin se convirtió en una vasija llena de aceite. Bueno, eso es un milagro. Evidentemente un milagro de Dios. No hay explicación natural, porque el milagro no se puede explicar con leyes naturales. ¿O sí? Porque si lo puedes explicar, entonces ya no es milagro. Entonces, se llena la vasija. Entonces ella pide a los hijos otra, y si eso sigue llenándose, hasta que dice: otra vasija. Y dice el hijo: no hay más. Y dice, versículo 6, entonces cesó el aceite. Este es un Dios tan poderoso, hablando con una hipérbole ahora, que si hubiese conseguido vasijas suficientes, todavía estaría, bueno, no todavía,
Nadie vive tantos años, pero ustedes me entienden qué quiero decir. El aceite cesó cuando se acabaron las vasijas. Y aquí hay dos lecciones en una. Número uno. Eliseo comienza preguntando, ¿qué tienes en tu casa? ¿Qué quiere decir esto? Para darte lo que necesita, Dios, como punto de partida, usa lo que ya tú tienes. Lo que ya tú tienes. En otras palabras, ¿cuántos talentos tienes? Yo tengo uno solo. Bueno, ese talento. Oye bien, uno solo. Eso es todo lo que Dios necesita. Ponlo en las manos de Dios. Y luego observa lo que Dios hace con ese talento. Luego observa lo que Dios puede hacer con ese único talento, que puede ser el talento de la música. A ver, ayúdenme ahí. El talento del canto, el talento de los idiomas, el talento de las computadoras, el talento de la oración, de la predicación, de la escritura. Cualquiera sea tu don, ponlo en las manos de Dios. Porque con la bendición de Dios, Él hará maravillas. Pero ahora hay una lección más. Y esto va a sonar un poquito raro, pero lo voy a explicar brevemente. Si hubiera conseguido una sola vasija vacía, la cantidad de aceite habría sido la equivalente a ¿cuántas vasijas? Una vasija. Si la mujer hubiese conseguido 10 vasijas, ¿cuánto aceite? 10 vasijas. 20, 100 vasijas. Ahora, ¿qué significa esto? No, a veces me da miedo decirlo. El milagro Dios lo va a hacer, sea por 1 o por 100, ¿o no? Pero lo hará por 100 si tú consigues 100. ¿Sí o no? Lo que estoy tratando de decir es que hasta cierto punto el tamaño del milagro lo determinas tú. ¿Oh, sí o no? El tamaño del milagro tú lo determinas, porque si eres tan incrédulo o tan flojo o floja o tan, no sé, perezoso o perezosa, como para decir, ¿cuántas vasijas hay? Mami, ya hay 5. Está bien, eso está bien. Ok, 5 vasijas. Pero si tú dices, bueno, Dios nos está dando un cheque en blanco, ¿sí o no? Dios me está diciendo, bueno, a través de Eliseo, todas las que puedas. En otras palabras, tú puedes crear el ambiente. Es decir, las condiciones que están bajo tu control, lo que tú puedes manejar, puedes manejarlo de tal forma que la bendición se multiplique 100%, 200%. Y ahora dime tú, ¿no es nuestro Dios un Dios maravilloso? Estas son las cosas que Él quiere que recordemos en los momentos difíciles, y todos estamos pasando por momentos difíciles, sea por la falta de salud, sea por la falta de trabajo, sea por la falta de fe, sea por la falta de confianza en Dios, sea por la falta de, qué sé yo, cualquiera sea lo que hayas perdido. El versículo que usamos en la introducción vale la pena en este momento. Como dice Filipenses 4:19, vamos a ver. ¡Mi Dios! Y estas son palabras del apóstol Pablo. Fíjense que no dice Dios, no dice el Dios, dice mi Dios. Y lo dice Pablo, que había sido perseguidor de la iglesia. Mi Dios, el Dios a quien he llegado a conocer, a cuyos hijos perseguí, cuyas iglesias asolé, mi Dios suplirá. No dice probablemente, no, suplirá. ¿Y cuánto suplirá? Parte de lo que te falte. No, dice así. No. Óigame, esto es emocionante. Esto es emocionante. Mi Dios suplirá todo cuanto os falte. Y ahora escucha tú. No conforme a las promesas de los políticos, no conforme a los criterios o patrones humanos, no. O lo que digan las encuestas, no. Todo cuanto te falta conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. ¡Oh! Cristo es dueño de todo, mi hermano. Es el creador de los cielos y la tierra. Y la Escritura te está diciendo, esta es una promesa de Dios, que Dios va a suplir. Claro, no digas ahora,
Así es la cosa. Entonces, bueno, señor, a ver. Mi lista dice, un televisor plasma de, ¿cuál es el más grande de los televisores? 65 pulgadas. 85. Ok, señor, número 1 en mi lista, un televisor plasma, última generación, 85 pulgadas. ¿Y por qué número va ya ¿cómo se llama? El iPhone. ¿Por qué ya va por número qué? ¿Salió el 15 ya? Ya salió el 15. Segundo en la lista, quizás el primero más bien. El iPhone de la última versión, señor. No. Aquí no estamos hablando de eso. Él va a suplir todo cuanto te falte, pero que verdaderamente sea una necesidad. Verdaderamente, no un deseo, porque ¿sabe la diferencia entre un deseo y una necesidad, no? Ese televisor plasma no es una necesidad, es un deseo. Y él habla es de necesidades. Y ahora, ¿cuál es tu necesidad? No tienes que decirla, por supuesto. Quiero decirte que Dios sabe. Dios sabe cuál es. Conforme a su voluntad, en su tiempo, a su manera, Él la va a suplir. Entonces, ¿qué es lo que hemos aprendido hoy? ¿Cuáles son esas promesas preciosas que hemos de recordar? Número 1, sea que falte pan, harina, aceite o lo que sea, yo estoy contigo. Estoy contigo. Y no hoy y mañana, sino todos los días de tu vida. Y esta promesa no se puede dejar fuera. Mi Dios suplirá tus necesidades, de acuerdo a su voluntad, en su tiempo y a su manera. Y quizás podemos decir, quizás hoy mismo, quizás hoy se dé el milagro. No sabemos. Él es soberano. Él sabe cuándo, cómo y por qué. Quizás hoy se dé el milagro, pero hay que añadir lo que hemos dicho. Tú tienes mucho que ver en el tamaño del milagro. ¿Está bien? La magnitud del milagro. Tú en gran medida determinas el alcance de ese milagro. Así que mi invitación es, ¿cuántos en esta mañana quieren decir, Señor, yo no tengo mucho? Quizás un solo talento, puñado de harina, un chin de aceite, solo pan, ya no tengo mucha salud, no soy muy inteligente, no tengo muchos recursos, lo que sea, pero lo que tengo, Señor, lo que tengo, lo quiero colocar en tus manos. Porque con tu bendición, yo sé que harás maravillas y tu nombre va a ser glorificado. ¿Cuántos están contentos de que ese Dios es nuestro Dios? ¿Y cuántos quieren decir la honra y la gloria sean para Él por los siglos de los siglos? Amén. Amén.